saludarles a los que vienen a nuestro servicio en español y también a los que nos visitan. Es un privilegio estar con ustedes y traer la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias o nuestras tabletas a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Y la porción de hoy es versículos 12 al 16. Pero voy a tomar la lectura desde el 11 para que captemos el contexto. Hebreos 4, 12 al 16, pero leyendo desde el 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amén. Esa es la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar una vez más. Padre, nos encomendamos a tu gracia, pedimos tu ayuda y tu dirección, para que tu palabra leída y explicada sea eficaz y cumpla el propósito para el que tú la envías. Aquí hay personas, Señor, en diferentes estados de ánimo, en diferentes circunstancias, algunos con alegría, otros con tristeza, otros con cargas, con ansiedades, con temores. Señor, trae tu palabra a sus corazones y hazla eficaz. Y nuestro deseo es que tú seas glorificado, que Cristo sea exaltado, que tu reino venga y crezca, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y que en todo esto, Señor, tu voluntad sea hecha. Lo pedimos no solo para nosotros, sino para todos aquellos que un día como hoy se reúnen en torno a tu palabra a exaltar a Cristo. Y en su nombre te oramos. Amén. En estos días leí algo que parece obvio y que yo lo sabía, pero me captó quizás de una manera distinta. Y es que cuando uno se tira un selfie con el teléfono, la imagen que uno ve es al revés a lo que ustedes ven en uno. El teléfono invierte la imagen. El lado derecho sale en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Y yo sé que ustedes dirán, sí, yo lo sé. Lo curioso es cuando uno le dice al teléfono, inviértela otra vez. Y uno nota que hay una diferencia. No es muy marcada, pero uno nota que hay una diferencia entre lo que uno ve en el espejo y lo que la gente ve de uno. Si me parto el pelo, el partido yo lo veo aquí, pero la gente lo ve aquí. Mi mano derecha yo la veo aquí, pero la gente la ve allá. Hasta la forma de los ojos y de la cara cambia. Y eso pasa en la vida espiritual con la palabra de Dios. ¿Por qué enseñamos y leemos y explicamos la Biblia? Porque todos tenemos una idea que nos formamos de nosotros mismos. Pero esa idea no necesariamente es la idea ni la correcta, ni la que Dios ve, ni la que otros ven de nosotros mismos. Por eso es tan importante no solo exponerse a la palabra de Dios, sino exponerse a la comunión con los hermanos y al interactuar los unos con los otros, pues como dice Proverbios, el filo con el filo se amola, se aguza, y así el rostro de una persona amola o aguza el rostro de su hermano. Y en este texto, Pablo expone lo que ha venido describiendo, que no seamos negligentes,
que no seamos descuidados con la salvación que Dios nos ha dado. Que no seamos negligentes con lo que hemos escuchado de la palabra de Dios con relación al Evangelio de Cristo. Y en esta porción de hoy, él concluye lo que nosotros llamamos el capítulo 4. Acuérdense que la Biblia no fue dividida en capítulos, eso se hizo después para poderla estudiar. Pero él concluye esta sección trayendo a nuestras mentes que en ese contexto de no descuidar la salvación, la palabra de Dios expone y pone en evidencia, Dios mira y Cristo ayuda. Aquí no hay más que en el contexto de la advertencia entrar en el reposo de Dios, ser expuestos al poder de la palabra de Dios, a la realidad de que vivimos en la presencia de Dios y al aliento de que tenemos un sumo sacerdote que nos asiste. Y noten en el versículo 12 que hay un conector, y ese conector es importante. El versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque ese no es un versículo que está describiendo a la Biblia en sentido genérico. Muchas veces lo leemos y salimos corriendo a decir, tú ves la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Pablo no está hablando de eso. Pablo está usando en el contexto de entrar al reposo de Dios, en el contexto de no seguir el mal ejemplo de Israel, que lleno de las maravillas de Dios, no entraron al reposo por desobediencia, y en el contexto de escuchar la voz de Dios en su palabra, ahí él dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un genérico, es un vinculante con el contexto del pasaje. Y el peso del versículo 12 radica en Dios. Bueno, dice porque la Biblia o porque los libros del Antiguo Testamento, porque la palabra de Dios, el autor de esa palabra, el que envía el mandamiento, es el que trae el peso al corazón del que está oyendo para escuchar. Y Pablo, como un buen rabino judío, como un buen maestro de sabiduría oriental, empieza a describir el efecto de la palabra de Dios en coplas o en duplas. Fíjense, cuando uno lee el versículo 12, las características vienen en pares. Lo menciono porque algunas personas tratan de hacer doctrinas de ahí. Te fijas que el hombre es alma y espíritu. El alma y el espíritu son cosas diferentes. No, él simplemente está diciendo, la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra hasta partir el espíritu o dividir el alma y el espíritu, las coyunturas de los huesos y el tuétano de los huesos. No está haciendo una descripción anatómica, simplemente está haciendo un énfasis en duplas para fines de enseñanza. Un paralelismo, como hemos hablado, que es común usar en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se describe esa palabra de Dios, hablada o escrita, en el contexto de la importancia de escucharla, de obedecerla, de no ser negligentes y de no perdernos de entrar en el reposo de Dios? Se describe primero como viva. No es solo descriptiva e informativa. Cuando uno se acerca a la Biblia, no es como leer el periódico, no es como leer un libro de historia, no es como leer un libro de ciencias. Es la palabra de Dios. Claro, lo que tenemos en nuestras tabletas o en nuestras manos es una traducción. Algunas traducciones son excelentísimas, otras no son tan buenas y sabemos que tenemos una traducción, pero tenemos una traducción del mensaje que Dios quiso dejar a través de los hombres que escribieron su palabra. Y Pablo dice, esa palabra es viva. Interactuamos con la palabra de Dios y inclusive sacamos y recibimos del mismo mensaje y de la misma interpretación cosas que se aplican de manera distinta. ¿Por qué? Porque es una palabra viva. Yo recuerdo cuando yo tenía 8 años, había un chofer de autobús escolar, que nosotros los dominicanos le llamamos guagua. El chofer de la guagua de la escuela, Bruno, era evangélico. Y Bruno fue el primero que me predicó el evangelio en mi vida. O sea, el evangelio
abriéndome la Biblia, porque sí, los sacerdotes de la escuela también explicaban el Evangelio. Pero Bruno fue el primer evangélico que me trajo el Evangelio desde la Biblia directo, predicándome la palabra. Y yo le decía, Bruno, pero tú no te cansas de leer la Biblia. Y él me dijo, no, tú la lees y siempre encuentras algo nuevo. Y yo he corroborado eso después de 45 años leyendo la Biblia. Uno pasa por el mismo pasaje y cada vez encuentra algo nuevo. Es un pozo sin fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Y dice el texto, además es eficaz, es dinámica, es real. Y para los judíos, ¿qué había en mente cuando Pablo dijo es viva, es eficaz? Quizás, estoy especulando, no está en el texto. Cuando Dios le habló a Moisés en el Sinaí. ¿Qué pasó en Sinaí cuando Dios habló? La montaña entera tembló. Ustedes se imaginan un temblor de tierra, uno está abajo, y ver una montaña moverse. Eso fue lo que pasó en Sinaí cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Y a veces no es tan dramático. Puede ser como cuando Jesús le habló a los discípulos de Emaús después de la resurrección. ¿Qué pasaba con ellos cuando Jesús les hablaba? Ellos dijeron, nuestro corazón ardía cuando Él hablaba. No tiene que ser el drama del Sinaí moviéndose en un terremoto. Puede ser el ardor de leer o de recibir la palabra de Dios en un momento particular. Pablo dice, es una espada de dos filos. Normalmente cuando uno tiene un machete, Luis tiene un machete y yo a menudo le digo, Luis, préstame tu machete que tengo que cortar algo. Y me dice, no, yo te lo llevo, yo corto yo. Porque él asume que yo un día dándole al machete me voy a cortar un brazo por mis pocas habilidades manuales. Pero el machete normalmente tiene un solo filo y uno tiene que darle del mismo lado. Una espada de doble filo te permitía hacer esto, darle de los dos lados. Y lo que está haciendo el autor de los Hebreos es simplemente ilustrar que la palabra de Dios es tal que penetra y que corta y que muchas veces se usa para alentar, para instruir, para enseñar, otras veces se usa para reprender. Al final del día es una palabra que penetra alma y espíritu, hueso y médula. Es el corte de la verdad que aguza y afila nuestra alma. Es la verdad exhaustiva y penetrante, que no deja ningún rincón del alma sin voltear, como cuando nuestras madres nos decían, toma ese paño y limpia. Y uno pasaba por arriba, no es así. Tú tienes que alar el mueble, limpiar por detrás, envolverte el paño en un dedo y limpiar por debajo, por las rendijitas. No dejes nada sin voltear para quitar el polvo y la mugre. Esa es la idea del texto. La palabra de Dios es viva y eficaz, penetra alma, espíritu, mente, corazón, discernimiento, emociones, voluntad, aprehensión. Penetra el alma, penetra los huesos, las coyunturas, los tuétanos. No deja nada sin tocar. Nutre y equipa la mente. Por eso nosotros creemos en Cornerstone y en las iglesias que son como Cornerstone o que nosotros imitamos en enseñar. ¿Por qué hay que enseñar? Porque yo no creo que sería muy bueno haciéndolo, pero lo más popular es hablar cosas lindas. Tú eres maravilloso, Dios tiene un plan maravilloso para ti, tú eres una persona digna, el universo vive para ti. Eso suena y llena gente y llama. Pero eso el martes se acaba. Hay que volver a buscar de la droga el próximo domingo. Pero cuando tú enseñas e instruyes con la verdad, cuando llega el día del terremoto, el día que tu fe es zarandeada como un trigo, la verdad que aprendiste te abraza y te sostiene. Por eso la Escritura nutre y equipa la mente. Y por eso Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, enseña, instruye, equipa la mente, equipa el entendimiento. También reprende y redarguye. Muchas veces la palabra debe ser usada con ese propósito, de reprender y redarguir. Cuando yo doy consejería matrimonial, y hace mucho que no me toca dar consejería matrimonial, yo le digo a las parejas algo muy simple. Mira, el matrimonio son dos pecadores que se van a unir y se van a matar.
porque son dos pecadores egoístas que cada cual quiere lo suyo. Eso del amor lindo de Hollywood, eso se va a los 3 meses. Eso es oxitocina, veneno en el cerebro, eso se va. Cuando queda la realidad, hay una sola cosa que va a mantener tu matrimonio. Que haya un juez imparcial, implacable en el medio, que diga quién tiene la razón. Y ese juez es la palabra de Dios. Tenemos una discusión, abrimos el libro. ¿Qué dice el libro? Tal cosa, no, pues ya, ganaste, sorry, seguimos. Porque la palabra de Dios muchas veces se usa para exhortar, para reprender, para advertir, pero también para instruir, para consolar, para dar ánimo, para dar aliento. Es una espada de 2 filos que tiene doble uso. Y dice el texto, y además discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discernir es la palabra juzgar. Es a través de toda la maleza, uno va al centro y juzga qué es lo que está pasando. El trabajo difícil de la consejería es ese. Uno oye todos los argumentos y todos los pleitos y al final se trata de ir al medio. Este es el problema. Y ahí lo atacas. Bueno, la palabra de Dios hace eso. Desenmascara la vida interior. Desenmascara pensamientos. Porque una cosa es lo que yo estoy diciendo y lo que yo presento al público, y otra cosa es la realidad de mi corazón. Mi suegro ya murió, está con el Señor, que era una persona que se mantenía muy elegante siempre. Y cuando le preguntaban, don Miguel, ¿cómo está usted? Él siempre decía, bueno, relaciones exteriores siempre está bien. Ahora, interior y policía se está desbaratando. Es cierto. Nosotros por fuera, ¿cómo está, hermano? Todo muy bien. Pero el corazón es otra cosa. Y dice el texto, la palabra de Dios discierne los pensamientos. Y no solo los pensamientos, discierne las intenciones del corazón. El famoso por qué. Déjame dar esta limosna. ¿Están viendo? Para que me vean. Y Jesús dice, guárdate de hacer tus justicias delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrás recompensa de tu Padre que está en los cielos. Actúa solo y delante de Dios. Y la palabra de Dios lidia con las intenciones del corazón. La conducta importa, pero las intenciones del corazón importan más. 1 Corintios 4, 1 al 4. Aquel día Dios abrirá a la luz aquello que está en tinieblas. Lo que se dijo en secreto se proclamará desde las azoteas. Cada cual recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuándo? Cuando Dios traiga a la luz las intenciones del corazón. ¿Con qué propósito lo hiciste? ¿Cuál fue tu intención al actuar? Fidelidad. Y en el contexto estamos hablando de fidelidad. Estamos hablando de perseverar. Estamos hablando de no ser negligentes y de no ser como Israel en el desierto, que por descuidar la palabra de Dios no entró al reposo. No suelten el ancla, que de eso es que estamos hablando. ¿Y qué es esa fidelidad? ¿Qué es esa fe perseverante que no es negligente? Bueno, es perseverar, es obedecer, pero es obedecer con la motivación correcta. La diferencia abismal, una vez más, entre cómo nos vemos y cómo nos ve la palabra de Dios. Siempre acuérdense de Proverbios 14, 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. El famoso Dios me dijo. No, pastor, es que Dios me dijo. Yo me echo para atrás. Yo no me meto ahí. Yo, en mi vida en particular, Dios me dice en su palabra. Eso yo lo doy 100%. Las circunstancias, puede ser, a veces una circunstancia te detiene a hacer algo, pero yo trato siempre de filtrarlo con la palabra. Eso es lo único que tengo seguridad de que Dios lo dijo 100%. El resto pueden ser invenciones de mi corazón. Entonces, al final del día, cuidado que hay un camino que parece derecho. Su fin es camino de muerte. ¿Y cómo yo sé cuál es uno y cuál es otro? Fíltralo con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tinta seca o bits en la tableta, códigos ASCII en nuestras tabletas. La palabra de Dios es viva
y es eficaz. Y Dios habla a través de ella. Cuando leemos la Biblia, no es bueno, déjame cumplir con el calendario de lectura. No, es que Dios me va a hablar. Y yo tengo que sentarme con mi Biblia, así como cuando yo oro, le estoy hablando a Dios. Cuando leo mi Biblia me siento a que Dios me hable. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y activo y presente en su palabra. En segundo lugar, la Escritura confronta, juzga, alienta, enseña, instruye, reprende. ¿A la luz de qué? Bueno, de que Dios es su autor y Dios todo lo ve. Versículo 13. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es el autor de la palabra? Alguien que tiene dos características que sinceramente yo no entiendo, pero la Biblia las presenta en blanco y negro. Alguien que está en todos los lugares, todo lo que es Dios, todos sus atributos, están en todos los lugares al mismo tiempo. Y además es alguien que lo sabe todo. Todo lo que pasó, lo que pasará, lo que pudo ser, lo que es. En estos días yo estaba, esto es una locura. Ahí está Eric, el hermano de Astrid, él es doctor en ingeniería. Y yo tuve este momento de locura caminando con María Luisa. Me puse a mirar los árboles. Y mientras veía las ramas de los árboles, empecé a pensar en las ecuaciones que definían esas ramas. Y yo dije, mi madre, pero esas ramas son incontables. Y Dios conoce exactamente la ecuación que define cada rama. Y además conoce por dónde anda la savia corriendo por estos árboles. Y además sabe el proceso de la clorofila. Y además sabe dónde están las raíces. Me abrumé con el pensamiento de que Dios lo sabe todo. El texto dice, no hay nada oculto, nada encubierto. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. ¿Cómo se traduce eso en blanco y negro? Bueno, cuando uno va manejando y anda rápido y el semáforo se pone en amarillo y uno tiene dos alternativas. O clava o frena. ¿Y qué hace ya uno inconscientemente? Mira para arriba a ver si hay una camarita arriba del semáforo. Y si hay una camarita que uno hace, déjame frenar, me tiran una foto. No le pase como a María Luisa, que le tiraron una foto y le mandaron una multa. Imposible, yo no me llevé ese semáforo. Vamos a ver el video, mamá. Y se ve cómo se come ese semáforo con todo y toda la calle y todo. No hay nada que argumentar, mamá. Hay que pagar la multa. La cámara modifica nuestro comportamiento. Sucede que vivimos en la presencia de Dios todo el tiempo. Hechos 17:24 dice que en Dios nos movemos, vivimos y existimos. Siempre, siempre estamos en la presencia de Dios. Eso debe ser un consuelo para el cristiano, pero es una realidad. Salmo 139, David dijo, ¿a dónde puedo esconderme de ti? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Ni en el infierno, ni en el cielo, en ningún sitio me puedo esconder de ti. Por eso nosotros no entramos a la presencia de Dios. Ahora entraremos a la presencia de Dios. No, nosotros nos hacemos conscientes de que Dios está presente. Voy a orar, déjame ir a entrar a la presencia de Dios. No, voy a orar porque Dios está aquí y tuve conciencia de que Dios está aquí frente a mí. Todo el tiempo sin excepción. Todo al descubierto. Todas las cosas están desnudas y abiertas. ¿Quieren que les cuente un trauma de niñez? Ustedes conocen todas mis locuras, muchas. Les voy a contar un trauma de niñez. Cuando yo practicaba baloncesto, yo siempre he sido gordito y nunca he sido atlético. Por más ejercicio que hacía, no había forma. Y cuando uno practica baloncesto, y somos 12 jugadores en un equipo, uno practica jugando con el equipo. Entonces el coach dice, Dairon tú allá, Alfredo tú acá, y va sacando, y separa 5 y 5 o 6 y 6. Como somos todos del mismo equipo, ¿cómo nos diferenciamos? Ustedes 5 se quedan con la franela, ustedes 5 se quitan la franela. La agonía cuando yo tenía que quitarme esa franela y sacar al descubierto mi figura antiatlética. Eso para mí era un trauma, porque yo prefiero cubrir. Bueno, delante de Dios,
todas las cosas están desnudas y abiertas. Todas. Y qué bueno, porque Él nos ama tal y como somos, por Cristo. Y si no estamos en Cristo, no importa qué ropaje religioso nos pongamos, no podremos agradarle. Y el texto dice exactamente eso. Como dijo Job, mi defensor está en el cielo. A veces uno se preocupa mucho por justificarse. No, mire, déjame explicarte que yo no hice eso. Tranquilo. Que quien tiene que saber lo que yo hice, cómo lo hice y por qué lo hice, o si no lo hice, es mi abogado. Y mi abogado está en el cielo. Y Él es el juez justo. Y dice el texto, y a Él rendiremos cuentas. Es un pensamiento que no nos gusta, pero sí, rendiremos cuentas a Dios. Aún como creyentes rendiremos cuentas. Y es cierto que el creyente no pasará por un juicio de condenación, ni tampoco de vergüenza. Dice Romanos 11 que el que espera en Cristo no se alejará de Él avergonzado. No habrá vergüenza en el juicio de un creyente. Jesús estará a nuestro lado cubriéndonos con su justicia. Pero daremos cuenta. Y por eso, en tercer lugar, el texto nos lleva a considerar no solo la palabra viva y eficaz, no solo que Dios está atento y mirando todas las cosas. El texto nos lleva a considerar a aquel que nos trae delante de Dios y nos brinda acceso a Dios. Nuestro sumo sacerdote, el sacerdocio de Cristo, versículo 14. Y ese es un tema del que se va a hablar en los próximos capítulos. Pero aquí empieza, versículo 14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. De nuevo al punto inicial, retengamos nuestra fe. ¿Cuál es el tema? No sean negligentes, no descuiden esta salvación tan grande. No vayan en el camino y en el deslizadero de Israel que no entró al reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque estamos siempre delante de Dios, y tercero, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y ese es el punto de inflexión del texto. El punto de inflexión es Cristo mismo. La premisa, un sumo sacerdote que traspasó los cielos y está en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Quién? El Hijo de Dios, que ya hasta aquí el autor ha dicho, es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que Josué, es mayor que el reposo, su palabra es mayor que la de la ley. El Hijo de Dios, nuestro sacerdote, aquel que es, dice el texto, capaz de entender nuestras debilidades, porque fue tentado en todo igual que nosotros, excepto que Él nunca pecó. Lo he mencionado antes, de hecho recientemente prediqué de esto aquí hace 2 o 3 meses y lo voy a mencionar de nuevo, porque a mí me encantan los clips de Superman, me fascinan. No la película entera quizás, pero los clips me encantan. Y en estos días vi un clip donde llega Clark Kent a un sitio y alguien lo quiere descubrir que él era Superman y le dispara. Y Clark Kent hace ¡chafa! Y sale la S y la bala se detiene ante su pecho de acero. Y nosotros pensamos, Jesús es así. Dios velado. Dios, Superman cubierto de debilidad. Él se hizo débil. Él se despojó de su gloria. Se despojó de su investidura. No de su deidad, pero se despojó de sus privilegios para venir a ser igual que nosotros, excepto el pecado. Por eso Él nos entiende. Cuando Job clamó y protestó, Dios, pero es que tú no entiendes. Tú no sabes lo que es ser un ser humano. Tú no entiendes mi enfermedad. Ahora Jesús dice, yo sí entiendo. Porque Él en todo fue tentado, igual a nosotros, pero sin pecado. Para los hebreos que oían esto, ellos estaban acostumbrados a un sacerdote que servía en un tabernáculo o en una cámara del templo en Jerusalén. Y el autor de los hebreos les dice, no, es que Jesús sirve en el mismo tabernáculo del cielo. Él está frente a Dios todo el tiempo, intercediendo por aquellos a quienes Él vino a salvar. Y ese es el consuelo del que está perseverando en fe,
y no siendo negligente con su salvación. Un mediador que entiende perfectamente todas nuestras condiciones, excepto que Él nunca pecó, pero sabe perfectamente todas nuestras debilidades. Depresión, ansiedad, temor, rechazo, ira, todo sin pecar. Quizá un recordatorio de que esas cosas pueden existir sin pecar. Dato al margen. Y esto nos trae finalmente a dos imperativos finales. Primer imperativo, primer mandamiento: mantengamos firmes nuestra confesión. ¿Cuál es la motivación del texto para perseverar en fe? ¿Con qué motiva el autor de los Hebreos a su audiencia a no ser negligentes, a no descuidar la salvación y a entrar en el reposo de Dios? Los motiva precisamente con que tienen un sumo sacerdote que los entiende y que intercede por ellos y a quien pueden acudir todo el tiempo de su peregrinación. Jesús no simpatiza desde la distancia. Jesús simpatiza por experiencia. Una cosa es un teórico hablando disparates en teoría, y otra cosa es escuchar a alguien que ya sabe lo que pasó y habla de lo que sabe. Totalmente distinto. Una cosa es tener un coach, tú que jugaste béisbol profesional. Una cosa es tener un coach, un manager que fue jugador, y otra cosa es tener un manager que leyó un libro de béisbol. No es lo mismo. Jesús es nuestro aliento a perseverar, porque Él en todo fue tentado y simpatiza desde la cercanía de ser como uno de nosotros. ¿Quieren un dato teológico que les puede volar la mente? A mí me la vuela. Jesús no dejó de ser hombre después que se encarnó. Pablo en 1 Timoteo 2:5 llama a Jesús el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Y saben cómo le llama? Jesucristo, hombre. Jesús hoy tiene un cuerpo humano, y dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, algún día le veremos y seremos semejante a Él, le veremos tal cual Él es. No semejantes a Él como que vamos a ser dioses, no, jamás, eso es blasfemia. Pero tendremos un cuerpo de gloria como el de Él, porque Jesús escogió quedarse siendo humano por toda la eternidad. Ese es el aliento de perseverar. Como dice Marcos Vidal, los que conocen ese cantautor español que a mí me encanta, que él pensaba que Dios era un tirano distante, acomodado en su gloria, hasta que lo conoció y entendió que Él también ha sufrido. Ese es el Evangelio. El mediador perfecto porque era sin pecado. Y esa es la confesión que debemos retener. ¿Cuál? Que Cristo vino al mundo, se humilló, se hizo hombre, padeció por nuestros pecados, murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió a los cielos. Retengamos nuestra confesión. Ese es el Evangelio. Eso es todo lo que hay que saber de la Biblia para ser salvos. Y la última, me encanta. Acerquémonos con confianza al trono de Dios. En los Salmos, el trono de Dios era un trono de justicia y de verdad. En Ezequiel, el trono de Dios era algo majestuoso, impresionante, un mar de mármol. Uno lee la descripción de Ezequiel del trono de Dios y es algo impresionante. En Isaías, el trono de Dios era un lugar donde los ángeles clamaban, los serafines o querubines, santo, 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 es el Dios de los ejércitos. Isaías el profeta lo ve y cae como muerto. Y aquí el autor de los Hebreos nos dice, no, vengan con confianza, que ahora tenemos un mediador, a Jesús exaltado, y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No es que Dios dejó de ser santo, no es que Dios dejó de ser justo, pero ahora es un trono de gracia, porque hubo alguien que compró y me dio la gracia de Dios, Jesucristo el justo. Voy a usar un ejemplo que no quiero ser ni ligero ni blasfemo, pero me van a entender. Quizás ustedes han visto
esos videos de cuando una persona rescata a un perro en un shelter, en un refugio, o un perrito que ha sido abusado. Y el rescatista viene y lo llama y el perrito está asustado y le ladra. Y él le dice, no, ven, ven, hasta que se gana el corazón del perrito. Y el perrito se acerca. El autor de los Hebreos nos está diciendo, venga, acérquense al trono de gracia para alcanzar misericordia y ayuda para el día del socorro oportuno. Es un trono de gracia, es un trono de compasión, es un trono de misericordia que Cristo abrió por el velo de su propia carne, que Cristo abrió por su propia sangre. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena de la que vamos a participar. Que vino uno y dio su cuerpo y dio su sangre para que pecadores como nosotros tengamos acceso a un trono de misericordia y de gracia para hallar compasión y socorro en el día de la necesidad. Padre, bendice tu palabra y úsala conforme a tus propósitos para los que la han escuchado o los que la escuchen después por el